Órale, compas, bienvenidos a Santos pero no tontos, el podcast donde destapamos los secretos más locos de la historia, con un chorrito de misterio y un buen de risas. ¿Qué tal? Yo soy Frank, el que le pone el sazón chilango a este cotorreo sabrosón. Y yo soy Ángel, el que trae los datos duros, para que no se pierdan en el relajo. Hoy vamos a platicar del movimiento cristero, un episodio bien choncho de México, y bueno, hasta parece sacado de una película de acción, con curas y balazos, harto balazo y mucho líquido rojo que le sale al cuerpo cuando tiene un agujero. Ok, yo soy Mare Niños, yo soy Mike, y el día de hoy les traigo los datos curiosos y los que no sabías de este movimiento cristero que se desarrolló aquí en México. Ok, canalitos. Y se trabó el Pancho. Oh, que la canción le faltó a Mike. Pero bueno, ok. Simón, carnal, cilantro, carnalito. Pero antes de entrarle al tiro, así sabrosón, déjenme decirles que esto no es puro cuento de abuelita. Vamos a hablar de traiciones, balazos y unos cuantos curitas que parecían más Rambo que el mismísimo Sylvester Stallone. Así que, mis queridos amigos, agárrense, que aquí les vamos. Venga. Y bueno, vamos a ponernos serios un momento. Okay. Y bueno, como siempre, al principio del episodio vamos a leer el contexto histórico de este episodio, justo para no empezar a inventar datos ni a sacarnos nada de la manga. Ahí les va. El movimiento cristero, también conocido como cristiada, pasó entre 1926 y 1929. Esa es la primera parte, porque después platicaremos que justo hubo ahí como un break, donde una parte no estuvo de acuerdo y se generó una segunda parte. Y bueno, esto ocurrió en México. Fue un conflicto entre el gobierno y la iglesia católica, pero no solo la iglesia católica, había otras ¿cómo llamarlo? Otras iglesias, otras creencias también metidas ahí. Pero bueno, justo los que se levantaron en armas, justo fue la iglesia católica y obviamente todos los seguidores, ¿no? de esta gran religión. Y bueno, el grito que caracterizaba a este movimiento era ¡Viva Cristo Rey! Y bueno, todo comienza con la Constitución de 1917, que puso reglas duras contra la iglesia. Nada de educación religiosa, curas sin derecho a votar, y hasta les quitaron sus jacales. Pero bueno, obviamente esto ya lo veníamos arrastrando desde las leyes de reforma, ¿no? Si alguien conoce a Benito Juárez Meño, pues ahí sabrán esa triste historia. ¡Órale, Angelito! O sea que el gobierno dijo, padricito, ¿se me aplaca o lo aplaco? Y guarde la sotana. Exacto, Frank. Qué mala onda. Ok, perfecto. Pero, ¿qué crees? Que la gota que derramó el vaso fue la ley de calles, en 1926. Justo por el presidente Plutarco Elías Calles. Y bueno, esa ley prohibía las misas públicas, clausuraba conventos y metía a la cárcel a los curas que no se registraban con el gobierno. Imagínate de repente ir a misa y que te metieran preso, o peor, que pues todos somos alérgicos al plomo, justo que te provocaran esa alergia, era complicado. Sí, y de hecho, bueno, de todo lo que vienes comentando, las misas eran un delito, entonces tal cual la gente, los sacerdotes se escondían, pues en cuevas, en casas, para poder dar la misa, algo así como tipo agentes secretos, el padrecito 00 bendición, para poder pues seguir con el culto y pues toda esta parte de sus señas que tenían, hasta códigos claves tenían para poderse identificar. O sea que esa es neta, no manches. O sea, el padre Juan era un tipo 007 del Rosario. Qué chido, mira, se pone esto. Pero a ver, Angelito, dime, ¿cómo fue que la cosa se puso tan cañona? Pues verás,
La gente, obviamente, cuando empezaron a atentar contra su libertad religiosa, pues no se iba a quedar callada. En 1926, muchos católicos, sobre todo en el centro y el occidente de México, justo Jalisco, Michoacán y Guanajuato, se organizaron y crearon la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Y obviamente, como no les hacían caso con las marchas, pues pasaron a los fusiles. Y así nació pues la rebelión cristera, o el movimiento cristero, o la cristiada, que justo nosotros ya sabemos que fue un movimiento bien grande, ¿no? Y que lleva el nombre que empieza con G, pero obviamente no podemos empezar a hablar de esos temas, porque si no nos bajan el video. Pero bueno, todos sabemos que fue un movimiento bien grande, donde hubo mucha gente desvivida. Órale, qué rebeldes. O sea, rezar un Padre Nuestro y sacar la carabina 30-30, eso es tener agallas. Así es, Pancho, pero ¿qué les parece que vamos a nuestros famosísimos anuncios comerciales? Atención, valientes cristeros, ¿cansados de que sus rosarios se rompan en plena emboscada? No se preocupe más, llegaron los rosarios blindados, forjados con devoción, templados en la fe, contiene un poco de forja clandestina. Los rosarios blindados, no solo rezas, también rebotas las balas. Disponibles en tu cueva, parroquia o herrería más cercana. Santos pero no tontos no asegura su efectividad contra cañones. Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿qué nos tienes? Pues bueno, traigo los datos curiosos de este movimiento. Justamente como bien comentaban todos ustedes, fue parte de lo que es el gobierno contra el movimiento, pues no solamente católico, sino de todas las fes que en ese momento había en México. Pero obviamente a los católicos tener mayor número fueron los que más se pusieron rebeldes en este caso. De hecho, hubo por ahí un líder cristero que se llama, lo voy a decir lento porque tiene un nombre ahí complicadillo, fue el general Enrique Gorostieta. Ok. Gorostieta. Él fue un general, de hecho, él se graduó del heroico colegio militar. O sea, era poderoso. Y tenía todo lo de combate, estrategias. Y de hecho, no era creyente. Eso es lo increíble, que uno pensaría que las personas que participaban en este movimiento fueran católicos de hueso colorado, pero no, él no fue creyente, básicamente fue un mercenario. Le pagaron para poder pues pelear por este movimiento. Y ahora imagínense a un ateo gritando "Viva Cristo Rey" para motivar a la banda. Sí, saca de onda esto. O sea, como un cuate que no iba a misa terminó siendo jefe de los cristeros. Qué loco. Eso sí es un verdadero desastre. A ver, pero Mike, cuéntanos un poquito más. Pues sí, mi estimado hermano Frank, realmente dentro de este movimiento, este general, pues de ser ateo, se vuelve pues básicamente como si fuera el arcángel San Miguel, pero él empezó un movimiento que son las guerrillas. Si no ubican este tipo de movimientos, es un combate de desgaste. Básicamente son emboscadas, golpeas y huyes, sabotaje. Este tipo de batallas no es ganar, sino desgastar al enemigo. Entonces, pues, dentro de los ideales, o por qué esta persona, el general Gorostieta, apoyó la causa, fue porque él tenía una fuerte convicción de la libertad. Entonces, por eso fue que ayudó a este movimiento. Así es, Mikey. De hecho, Gorostieta organizó a los cristeros como un ejército regular, porque realmente al principio era pues pura banda improvisada, ¿no? Que agarraron lo que tenían y pues se fueron a pelear, y realmente él los empezó a organizar. Tenía batallones, estrategias, y obviamente hasta las mujeres, porque como todos sabemos, las mujeres son como el músculo en nuestra religión, ¿no? Y bueno, este grupo de mujeres se conoció como las Brigadas Feministas de Santa Juana de Arco, y ellas se encargaban de llevar comida, medicinas, y en los faldones transportaban las balas.
Ah, O no sea que manches. ellas movían todo el armamento y justo gracias a ellas se pudo pues llevar a cabo todo este movimiento. Ah, no manches, qué chidas estas morritas, ¿eh? O sea, no nomás hacían los tamales, el pozolito, hacer las tortillas, como, en pocas palabras, eran como que también espías de la Virgen de Guadalupe, como quien dice. Algo así. Y de hecho, ¿cómo decirlo? Es muy motivador, es muy importante, es muy curioso sobre todo este movimiento, ya que dentro de las personas importantes que hubo aquí, salió un padre que le decían el Padre Pantera, cual nombre era José Reyes Vega, pero todos lo conocían como el Padre Pantera. ¿Alguien se imagina por qué le decían de esta forma? ¿Por qué piensas que le decían el Padre Pantera? Me imagino que era muy ágil a la hora de, no sé, de atacar o no sé. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de él. Él es originario del estado de Jalisco, perdón. Pues realmente se volvió general del movimiento también y era buenísimo para el plomo, o sea, era valiente, entusiasta para poder defender la causa. Es feroz en el combate, por eso le decían el Pantera, porque era muy feroz en el combate, pero era muy carismático para las misas. También él ayudó en lo que son las emboscadas que se hacían, y pues tristemente es una figura que está en controversia dentro de este movimiento porque tuvo una misión que fue el asalto al tren de la Barca en 1927, donde murieron varios civiles. Entonces esto hizo que él quedara como una figura como controversial. No se sabe si apoyó o fue muy violento. Realmente yo creo que este personaje lo podríamos desarrollar en un capítulo si la gente quiere, porque tiene muchísima tela de dónde cortar. O sea, ok, continúa, perdón. Perdóname. Creo que estaría padre como para este mes de septiembre, ¿no? Obviamente no nos han dado como tal pues esta parte de la independencia, pero sí es cuando nos sentimos como muy mexicanos, ¿no? Y estos son de como esos héroes o antihéroes, como se le quiera ver, que justo pues formaron México, ¿no? Y que si bien no es parte como de la independencia de México, que es lo que celebramos en septiembre, pues sí es fundamental para nuestra libertad religiosa, ¿no? Pues de hecho, justamente este capítulo que estamos presentando, dirán ustedes por qué, si son santos, por qué están hablando de lo que son el movimiento cristero, porque aquí nacieron muchísimos santos y mártires que actualmente los tenemos en los altares. Por eso es que quisimos darles como esta pequeña introducción a este tema, para que fueran conociendo y en este mes de septiembre pudiéramos hablar de ellos. Sí, de hecho, también que la gente sepa que no todo fue épico, ¿no? Durante todo este movimiento, sino que como todo movimiento armado fue brutal. Estábamos leyendo que aproximadamente murieron 90,000 personas, entre cristeros, soldados y gente que ni la debía ni la temía, ¿no? Hubo masacres como la de San Miguel el Alto, donde el ejército mató a muchos campesinos y obviamente, justo como el acontecimiento que nos comentas, Mikey, donde los cristeros pues también pues hicieron lo suyo, ¿no? O sea, también había ataques a pueblos, a trenes, en fin, era como esta parte de pues sí, a veces cosas movidas más que por el verdadero Dios, por la venganza, ¿no? Ok. Sí, de hecho, es tan importante todo esto que después de que termina la guerra, bueno, este padre Pantera pierde la vida justo en medio de la batalla y pierde la vida en 1929, que también coincide con el general Enrique Gorostieta. Entonces ellos pierden la batalla y pues se quedan a casi nada de la firma, ya para que pues vuelvan a hacer las prácticas de culto. Y de hecho esto fue tan importante que, bueno, los cristeros se escondían en las montañas, en las cuevas, donde pudieran, pero como no se les avisó, no es como que estuvieran en el grupo de cristeros 2024, vamos a atacar tal punto, no había esa tecnología, entonces no se enteraron muchos de que ya había terminado el movimiento, entonces todavía se decía
que bajaban a los pueblos, y ¿quién se llevó las cosas? Los cristeros, porque aún era para la causa. Entonces sí hubo esta parte como de no saber qué hubo, y aunque tenemos este movimiento reflejado en diferentes, o como parte de nuestra cultura, también fue un movimiento que sí fue demasiado violento. Ok. Y que también hubo esta parte de las traiciones, porque, bueno, no sé, desde hace tiempo había leído sobre este movimiento, ¿no? Para un trabajo de la universidad. Y justo llegaba a mí como un sentimiento de vergüenza, ¿no? Por parte de algunos curas que justo, pues de pronto había como dos bandos, ¿no? Dentro del movimiento católico. Estaban los curas que se querían arreglar con el gobierno, y por otro lado los cristeros que querían el todo por el todo. O sea, ellos tenían ahí apostadas todas las canicas. Y de pronto los curas llegan a un acuerdo, pero no toman en cuenta lo que los cristeros estaban peleando. Y sí quedaron muchas cosas en el aire. Entonces a los cristeros no les avisan y los dejan ahí peleando solos. Y de pronto los curas, pues ya que llegaron a estos arreglos, que precisamente así le llaman, los arreglos, pues están ya como si nada. Entonces eso sí me causó un poquito de tristeza, y por otro lado decepción, ¿no? Y ganas de venganza. No, la venganza no, pero sí, sí dices, no manches, o sea, cómo desvirtúas el movimiento de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando ya para esas alturas, pues ya estábamos ahí, pues a punto de ganar tal vez. O no sé qué piensas, Frank. Ok, mira, como parte de esto de lo que estás comentando, quiero hacer así como que un pequeño paréntesis. Dijo algo muy acertado Mike. En este movimiento hubo muchísimos santos, y lo dijiste tú también. Dentro de la misma iglesia había esas dos fracciones, ¿no? Los que estaban de manera pacífica, que se les diera la oportunidad de ejercer su fe, de poder manifestar su fe, y los otros de que no, estamos enchilados y vamos con todo y contra el gobierno, ¿no? Porque la parte de la ley de Plutarco Elías Calles era precisamente que se acatara al pie de la letra la Constitución de 1917, en el cual decía que era que los sacerdotes no tuvieran voto, no se vistieran, que no hubiera una manifestación de religiones, y que se desligara de Roma, del Vaticano, que incluso él mismo promovió a una persona para ser el primer patriarca católico mexicano. Y hoy en día, en la Ciudad de México, se le dice santuario, Iglesia Católica Apostólica y Mexicana. A la fecha lo siguen haciendo. Y entre estas facciones o estas fracciones, que hubo muchísimos santos. Hay una película, no sé si ustedes ya la vieron, la cual recomiendo muchísimo, que se llama La Cristiada. Ahí viene lo que es la figura de Gorostieta, el famoso Padre Pantera, y otro santo que se llama José Sánchez del Río. Aparte de ellos, hubo otros santos, Toribio Romo, muchísimos santos, sobre todo en Guadalajara, y es en la actualidad uno de los seminarios que más vocaciones tienen. Simplemente apenas hace como 2 o 3 meses ordenaron, si mal no recuerdo, cerca de 30 sacerdotes. Entonces, es una de las cunas donde hay muchísima fe, está muy arraigada la fe, precisamente por el testimonio de estos santos. Dicen por ahí, no quiero ser presumido o algo así. Dentro de esto, de este movimiento, hubo muchísimos santos, y entre ellos Miguel Agustín Pro, que en algún momento podremos hablar de él, y otro de Rafael Grisari Valencia, que en su momento también lo dije en un podcast, que era tío de don Ricardo Guizar Díaz. Y para fortuna o desfortuna, quiero presumirles aquí esto.
y en la parte de arriba de la esquina es un poco de sangre encapsulada, claro está, del beato Miguel Agustín Pro. Igual tengo esta otra, igual con un poquito de esa sangre, o sea, es beato, todavía no es santo, está en ese proceso. Y aquí tengo también de Rafael Guízar y Valencia. ¿Qué es lo que hicieron ellos en la época de la cristiada? Porque eso fueron Pancho, Pancho, antes de avanzar, es importante recordarle a las personas de Spotify que si quieren ver justo lo que mostraste, pues vengan a YouTube para que puedan observar pues estas evidencias, ¿no? De ese movimiento cristiano. Perdóname, Pancho. No hay cuidado. Y qué bueno, o sea, se les pide a la gente que, ay, ¿qué están haciendo o qué están mostrando? Precisamente son unas reliquias en primer y segundo grado. En primer grado quiere decir que es directamente hueso, carne, sangre de estas personas, este líquido rojo, ¿no? Y en segundo grado son cosas que ellos se pusieron encima, parte de lo que es la ropa, una casulla, una estola, vestimentas que se utilizan en la misa. Y en tercer grado son cosas que ellos tocaron, posiblemente una estampita, qué sé yo. Esos son los grados. Entonces, de alguna manera yo tengo estas reliquias, ay, se me fue el nombre. No, sí, reliquias. ¿Y qué fue lo que hicieron estas personas, en este caso Miguel Agustín Pro y Rafael Guízar y Valencia, para, por así decirlo, subir a los altares, que los canonizaran y que fueran santos? Bueno, Miguel Agustín Pro es beato. Oye, pero no les digas, Pancho, no les digas, porque justo son los que vendrán en los siguientes capítulos. Perfecto. Pero en el mes patrio. Sí. Si la gente quiere saber, pues que nos sigan, ¿no? Porque nosotros vamos a justo recordar o a conmemorar este mes patrio, recordando a nuestros santos mexicanos. A santos mexicanos, aquí vuelvo a mostrar, son reliquias de Miguel Agustín Pro y de Rafael Guízar y Valencia. Aquí está, se alcanza a ver un pequeño circulito, donde es una pequeña tela cortada de la sotana que él utilizaba. Pero bueno, parte de estos santos que surgieron en la época de la era cristera, pues tenemos testimonios, ¿no? O sea, hay fotografías, ya había fotografías, personas que en momento de que los fusilan, que fallecen o X cosa, pues rescatan esas cosas y las guardan como reliquias y ahora pues se exponen a la veneración de la gente, ¿no? Y que no solo hubo ese vamos a llamarlo así, esos santos famosos, ¿no? Sino también hubo mucha gente que ofrendó su vida justo para que el movimiento continuara, ¿no? Así es. Digo, de ambos bandos, ¿no? Porque es valioso la lucha que se efectúa de ambos lados, en el sentido de las vidas que se perdieron, ¿no? Pero creo que justo había una frase que en ese momento nunca fue tan fácil ganarse el cielo, ¿no? Ah, sí, ¿quién lo dijo? A ver, ¿sí es cierto? Fue José Sánchez del Río, ¿no? Exacto. Nunca fue tan fácil ganar el cielo. Y realmente después hablaremos de la vida de ese niño. Claro, y solo tenías que, solo. Pues, nada más, humildemente nada más tenías que ofrendar tu vida. Era bueno, antes de que continúes, es importante mencionarles que la mayoría de las desvivisiones que hubo en ese momento fueron por el método de fusilamiento. Entonces, para los que no sepan, era poner a las personas muchas veces en las paredes de los templos, porque a muchos los encontraron, por ejemplo, sacerdotes los encontraron dando misas. Entonces los ponían en el paredón y gritaban fuego. Entonces ahí es cuando pues ya pasaban a otro plano existencial, y obviamente muchos de ellos, la frase que se repitió mucho por parte de este movimiento fue "Viva Cristo Rey" y la Virgen de Guadalupe, me parece. Y Santa María de Guadalupe. Es la frase que ellos gritaban cuando lamentablemente
pasaban a otro plano y que actualmente ha dejado huella, como comentaba, en la cultura y en los movimientos juveniles, que acabando esta parte del movimiento explicaré por qué en los movimientos juveniles. Ok, perfecto. Excelente, Mikey. Y bueno, creo que es importante mencionar que como en todo movimiento armado, pues nadie ganó, ¿no? Porque México se cubrió del líquido rojo y pues la iglesia recuperó algo de espacio, pero realmente seguían muchas leyes anticlericales. Tanto es que los curas no podían salir con la sotana puesta hasta, pues no hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que lo más importante es que los cristeros justo dejaron ese legado del que Mikey les va a hablar, pero pues a un costo altísimo, ¿no? Que es la vida de todas estas personas. Y creo que es un capítulo gris, lleno de héroes, de villanos, y que pues se da en ambos lados, ¿no? Seguramente también del otro lado dirán que algún federal es algún héroe, no lo sabemos, pero como siempre, pues nosotros no sabemos este lado de la historia, ¿no? Habrá quienes se sepan el otro lado y pinten a los, tal vez como al movimiento católico, como los villanos, en fin. Siempre habrá como estas dos caras de la moneda, ¿no? Y habrá que pues ir rescatando lo más valioso, creo. Pero cuéntanos, Mikey, ¿cuál fue ese legado? Pero antes, vamos a unos anuncios comerciales, porque son los que nos dan de comer. Vamos para allá. ¿Cansado de que en las reuniones familiares tu cuñado ateo te haga dudar de la transubstanciación? ¿La vecina del tercero ha vuelto a poner en duda la virginidad de María con argumentos lógicos? No sufra más, amigo creyente. Llega Rosarios de Fuego, la única línea de defensa espiritual que arde con el fervor de la fe. Olvídese de los argumentos teológicos. Con nuestros rosarios premium, fabricados en madera de olivo bendita e impregnados en una mezcla de incienso y queroseno de grado litúrgico, su réplica será contundente e inolvidable. ¿Y cómo funciona exactamente? Muy sencillo. Al primer Dios, te salve María, una llama purificadora. En el ruega por nosotros pecadores, un recordatorio cálido de los tormentos del infierno. Y al llegar al amén, la cuenta central se convierte en un lanzallamas compacto para debades a larga distancia. Bendita sea la tecnología. Rosarios de Fuego, porque a veces la mejor oración es una buena llamarada. Llame ya al 9006666. Luzan, porque la fe, amigos, no se discute. Se prende. Rosarios de Fuego no se hace responsable de cejas chamuscadas, Biblias accidentalmente calcinadas o excomuniones por improvisar el rito de la purificación en la cola del banco. Úselo con fe, pero sobre todo, con cuidado, no apto para sacramentos ni zonas con aspersores. Venga, Mikey, ¿cuáles son esos, ese legado que nos dejaron? Ok, como han ido viendo los videos, hemos hablado de cómo fue nuestro nacimiento en la fe. Dentro de ello hablé yo en específico de la marcha, la peregrinación al cubilete. En ese podcast titulado Santos pero no tontos, es atrevernos a bajar a los santos, mirarlos como lo que son, personas que caminaron entre nosotros. Y en este movimiento tenemos el claro ejemplo, tenemos las reliquias, tenemos fotografías, tenemos relatos, y no es como que hablemos de un santo de otro país, de otra localidad, estamos hablando de santos de nuestra tierra. Entonces, parte del movimiento que se ha hecho hasta el día de hoy, que a mí me ha marcado, y justamente con la frase Viva Cristo Rey, es la peregrinación al Cerro de Cubilete, que se hace entre finales de mes de enero, comienzos de febrero, donde jóvenes de todas partes del país se reúnen en este punto, en el Cristo es el Cristo Rey, León, Guanajuato. A ver, dime. Es, sí, el monumento a Cristo Rey en Silao, Guanajuato. Así es, Que Mikey. como dato curioso, ¿sabían que ese punto donde está el Cristo Rey es el punto céntrico? Perdón, el acento yucateco. Es, es el punto céntrico del país, o sea, es donde pueden decir, aquí está el centro de México. Por eso es que se hizo ese monumento ahí. Quien tenga la oportunidad de visitarlo, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Ya actualmente con la edad que tenemos, ya nos va a costar muchísimo subir
el cerro del cubilete, caminando, gritando como esos chamacos. Pero Ya no estamos para esos trotes, amigo. ya no estamos. Lo más cerca que tuve la posibilidad de conocer el Cerro del Cubilete, una fue por medio de pantallas y número 2 fue cuando vino el Papa Benedicto a Guanajuato. A mí me tocó estar en el Parque Bicentenario y ahí a lo lejos se veía el Cerro del Cubilete y de ahí estuvo ahí el Papa Benedicto, salió en helicóptero y aterrizó ahí en el centro ese de convenciones de Bicentenario para empezar la misa. Entonces ha sido lo más cerca que he conocido el cubilete. De hecho, se hace una peregrinación nacional en el mes de enero, me parece. Y van, obviamente, de todos los puntos de nuestro bonito México, justo en peregrinación. Y pues ahí tienes que vivir la experiencia, que es que el camión te deje hasta abajo y te avientes las 2, 3 horas, 6 horas, 7 horas, según camines de recorrido, ¿no? Y según subas y bajes, porque a veces nos tocaba subir, luego bajar y otra vez volver a subir. Entonces, justo es como un sitio, pues, muy mágico, ¿no? La verdad, lleno de recordar que al final el ser católico cuesta, y a veces cuesta hasta la vida. Entonces, creo que es muy valioso que nosotros tengamos un centro tan valioso como ese, ¿no? El Cristo Rey. Sí, precisamente en lo que estás mencionando de esto del el ser católico es ser muy golpeado, ¿no? Por diferentes denominaciones de índole cristiano, que somos muy atacados, porque en algún momento hablaremos que adoramos imágenes, etcétera. Simplemente en el primer podcast que hicimos, pues ya nos empezaron a echar, ¿no? Estamos en un país en el cual podemos manifestar nuestra fe de diferente forma y no hay como respetar al otro de su forma de creer. Si tú crees en otra ideología, ya sea de denominación cristiana, judeocristiana, etcétera, etcétera, es válido que respetes la creencia del otro y no imponer tu creencia. Puedes dar tus argumentos, pero no te da el derecho de quererlos imponer a como dé lugar, que esta es mi verdad, punto. Es simplemente respeta, creo que tú crees de esta forma, perfecto, yo creo de esta forma. Se acabó, ¿no? O sea, y así nos van a empezar a atacar a nosotros, ¿no? O sea, en nuestra forma de querer expresar, simplemente queremos, como que lo dijo Mike, bajar a los santos y quitarle su playera de superhéroes y saber qué fue lo que los motivó a seguir ese camino y convertirse y ponerse esa camiseta de superhéroe, de ser santo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, ese es el objetivo de este podcast. Así es, Pancho. Y mira, creo que también nos hemos topado con muchas personas que se dicen ateos, pero recordarles que son ateos del Dios cristiano. Entonces, pues justo todos creemos o no creemos en este Dios, ¿no? Así es. Porque justo les tocó por tal vez localización geográfica, tal vez por situación histórica. Sin embargo, pues siguen siendo del Dios cristiano católico, ¿no? Uh-huh. Judeocristiano. Y pues nos tocó ser pues ese referente, por así llamarlo, en cuanto a nuestra religión, ¿no? No como nuestras personas, nosotros no somos un referente de nada. No. Creo que justo nuestro movimiento o nuestra religión, justo pues es eso, marca la pauta de manera internacional. O sea, las cosas como son, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque además nosotros lo estamos viendo con ojos de católico, que es lo que estamos de este lado, pero realmente no es como que afectara solamente a esta parte, sino que también si tú vas con un judío y le preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Ustedes cómo vivieron esta parte del movimiento cristero? Te va a contar de otra forma. Si vas con los ortodoxos, te va a decir, esto se vivió así.
realmente por la mayoría que vemos nosotros en México como católicos, es que por eso podemos decir que hubo más cosas, pero necesitamos ponernos en los zapatos del otro para saber cómo es su historia y cómo afectó en ellos este movimiento. Sí, creo que sería interesante que si alguna persona de otra religión que sepa qué onda con estos años en su religión, nos pudiera compartir como esos relatos, porque regularmente es gente muy joven la que nos sigue, y creo que de 1929 ya quedarán muy pocos que nos puedan relatar como de viva voz lo que pasó. Sí, o sea, una de las cosas, yo escuché a mi abuela, en paz descanse, mi abuela materna, en algún momento, que dicen, es que nosotros nos escondíamos en las zanjas, en pocas palabras eran trincheras, porque pasaban los caballos y estaban en guerra, o sea, ella no sabía explicar a cuál guerra se refería, y da la causalidad que haciendo los cálculos, pues precisamente era la guerra cristera, porque mis abuelos, o sea, eran muy chicos como para haber vivido la situación de la Revolución Mexicana en 1910. Mi abuela nació en 1915, entonces para el momento de la guerra cristera, que fue entre el 26 al 29, 1926-1929, pues ya era una adolescente, casi una joven, y le toca de viva voz esa que le llama a ella guerra, o ese movimiento, y dice, es que a nosotros nos escondíamos en las zanjas y nos pasaban los caballos por encima, o sea, brincaban los caballos con estas personas y perseguían a las personas, o sea, no era más ¿qué más nos decían? ¿Qué más quieren compartir, muchachos? Mira, yo les quisiera compartir un relato de mi abuelito nos contó, y justo ese lugar existe, o sea, geográficamente existe ese sitio donde ocurrió ese desvivimiento de un fray. Desconozco el nombre del fray, pero le dicen el niño mártir, y de hecho organizan algunas peregrinaciones para ir a ese lugar. Llegan desde Michoacán, Guanajuato, en fin, con el famosísimo Padre Pistolas. Oh, ya, ok. Él empezó como a mover para que justo pues se tomara en cuenta, ¿no? A este fraile. Y justo fue martirizado. Mi abuelito cuenta que le habían cortado las plantas de los pies y justo lo hicieron caminar. Y justo hay referencias históricas de que les gustaba hacer eso, ¿no? Y bueno, lo hacen caminar desde, me parece que Salvatierra, hacia ese punto que está en San Juan Cacalote. Sí, son muchos kilómetros, o eso es lo que me llegan los recuerdos. Si tengo alguna aclaración, ya la coloco al final del video. Ok, perfecto. Pero justo eso, ¿no? Lo desviven con alergia al plomo, y justo las personas empiezan a tomarlo como un lugar de pues no de rendir de veneración, de respeto, o venerar al fraile, sino más bien como reconocer ese sacrificio, ¿no? Hacen una capilla y se hace ahí la misa, justo como un lugar de, pues sí, de culto, pero no, repito, para que no haya estas confusiones, porque suelen recortar videos, ¿no? No haciéndole culto al fraile, sino haciéndole culto al verdadero Dios. Al Dios por quien se vive. Y entonces, que dio testimonio de. Así es, de que lo que dijimos al principio, ser católico cuesta, y a veces cuesta hasta la vida. Exactamente. Mira, una de las relato, Joaquín. Perdón. Hasta aquí mi relato, Joaquín. Ok, perfecto. Excelente tu reporte. Una de las cosas, muchas veces la gente dice, ¿de dónde sacan estos datos? Yo les dije en un momento que está la película La Cristiada, lo cual se los recomiendo muchísimo. Pero da la casualidad, a ver, pónganse en este lugar, tanto Mike como tú, Luigi, tú, Ángel, que hubieras vivido eso y que estás en México.
¿Cómo lo explicarías? Pues, De esta forma, ¿no? Pero da la casualidad que el gobierno te está, mira, te está checando. ¿Qué es lo que pasaría? Pancho, Ajá. en los libros de texto, en algunos, venía marcado como la revuelta, ¿no? Siendo que casi se puso de rodillas al gobierno. O sea, a punto estuvo de cambiar a un gobierno católico. Sí, totalmente. De ahí sale el famoso yunque, ¿no? Y un partido político de color azul cielo. De ahí surge precisamente. Patrocínenos. Exactamente, por favor. Partido político de color azul cielo, por favor. Patrocínenos, por favor. Y de ahí Siempre hemos sido de derecha y heteronormados y muy Católicos. muy católicos, y se me olvida el otro, pero así Apostólico somos nosotros. perdón, romano. Ay, ya ando aquí tirando romanos. Ya mi andas- changarro. Pero da la casualidad que una persona, siendo extranjera, hizo 3 libros, era un francés, y se volvió mexicano, y parte de su tesis como doctor, escribió este libro sobre la cristiada, son 3 libros, y su nombre es Jan Meyer, y en la actualidad sigue escribiendo en un periódico. El periódico, por favor, patrocínenos, El Universal, sigue escribiendo ese señor, actualmente tiene no recuerdo si 86 o 89 años, y sigue escribiendo el caballero. Entonces, siendo francés, viene a México, estudia, investiga con relatos lo que pasó sobre este movimiento, y después ¿cómo se llama? Se vuelve mexicano, pide la nacionalidad mexicana. Otra de las cosas es, si lo hubiera hecho un mexicano, hubiera sido presionado por el papi gobierno, lamentablemente, y hubieran, como dices tú, Luis, hubieran dicho que hubiera sido una revuelta por parte de, y sobre Sí, todo de un lo hacen partido ver como político, si hubiera ¿no? sido algo muy chiquito. Sí, Y o sea, realmente minimizarlo. Claro, y fue enorme, ¿no? O sea, Pues, son de los estados más poderosos, o en ese momento eran de los más poderosos, y obviamente de los más de derecha, ¿no? Por así llamarlo. De hecho, hasta la fecha. Pues en este caso, un partido político que estuvo durante muchísimos años, cuando iban a canonizar a estos santos, fruto de este movimiento cristero, estaba completamente en contra de que beatificaran y canonizaran estos santos. ¿Por qué? Porque era darle la razón a la iglesia que ellos estaban peleando por una causa que era manifestar su fe de manera libre. Y el gobierno estaba haciendo todo lo posible ¿para qué? Para que quedaran ellos libres de mancha, libres de toda culpa. ¿Y cuál? Fue todo lo contrario, ¿no? Salió muy embarrado, como cuando los cuches o los puercos se van al revolcadero, y así quedaron extremadamente manchados, ¿no? Así es, Que y justamente, creo que... Pancho, ay, perdón, Adelante, Mikey. Dale, Mikey. que justamente esta parte de la que está diciendo Pancho, que vamos a estar hablando en este mes de septiembre, ¿usted me puede decir qué santo se venera el día 5 de febrero? La Constitución mexicana. Dijeron santo. Pues preciso, va por ahí, va algo. Exacto. O sea, a nivel nacional se veneraba al primer santo mexicano, mártir, San Felipe de Jesús. Y da la casualidad que para que la iglesia ya no festejaran y quedara cubierto, se promulga la Constitución de 1917. Así es. Se festeja, ¿no? Sí, bueno, se festeja. ¿Qué Se tan? conmemora, mejor dicho. Se Lo conmemora. importante es que no vamos a trabajar ese día. Gracias a la Santa Constitución. Así es. Sí, así bendita sea. Pero justo es eso, ¿no? Que tenemos un gobierno que pues no le gusta a nuestra iglesia, que justo solo le gusta a quien se acomoda y pues sí, quien le rinde pleitesía, ¿no?
independientemente del color. Sí, sí. Para que no se me enojen los de color guinda, pues también. O sea, sí, pero también los otros. Después hablaremos de por qué el color guinda, los de color guinda tienen ese nombre, ¿no? Porque quieren opacar algo que es muy devoto para nosotros. Y por medio de eso fue que jalaron muchos adeptos. Chimba, patrocínanos, por favor. Que bueno, esa Nos van a fusilar, amigo. Aquí, antes justamente aclarar este punto, que no estamos en pro ni en contra de ningún partido político, simplemente es parte de nuestra historia, y como dice la famosa frase, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Nosotros lo estamos viendo. Que aquí hablamos mal de todos, ¿no? Entonces no hay problema. Sí. Aquí agarramos parejo. Y también les quería hacer una recomendación. No está en la mejor calidad, porque obviamente es un documental antiquísimo, pero en YouTube, si le ponen ahí Cristiada, aparecen ahí 2 buenas investigaciones que se realizaron. Las van a reconocer luego por el formato, y obviamente es muy poquito el material que hay en las redes sociales, y pues ya Pancho les dijo el nombre del autor, donde pueden ir a justo buscar sus libros. No sean gandallas, cómprenlos, no los anden descargando de internet. Pues también el autor se cansó, ¿no? Y muy buenos, por cierto, esos libros. Tantos, pero no tontos, no patrocina la piratería. Sí, exacto. No. De hecho, toda la música y todo lo que usamos aquí lo pagamos con el esfuerzo de nuestra frente, que cada vez es más. Cada día es más. Ya me imagino el próximo miércoles de ceniza el padre se va a gandallar bien sabroso. Y pues, no sé, mis hermanos, algo que tengan que mencionarle más a la gente de la guerra cristera. También invitarlos, ¿no? A que nos comenten ahí qué saben, si sus abuelitos les contaron algo, sus bisabuelos, ¿no? Quienes tuvieron la fortuna de conocerlos. Que nos compartan en todas nuestras redes sociales qué saben de ese movimiento cristero. Sí, justo ya para ir aterrizando sobre este tema, que nos podemos seguir, porque tiene mucho tela de dónde cortar, pero hasta el momento aquí lo vamos a dejar para también darle esta evolución en septiembre con todos los santos que vamos a tener. También explicar lo que es mártir, porque aquí lo decimos un mártir, pero vamos a explicar qué es, o por qué se les llama de esta forma, qué es un beato, también por qué son santos. Exacto, entonces vamos a hablar de esto. Exacto, son los procesos que llevamos, pero ya para ir aterrizando este tema, creo que es importante que conozcamos esta parte de la historia. Si son jóvenes que nos están siguiendo, busquen a lo mejor, a nosotros personalmente, a mí el grupo de apostolado juvenil fue el que me llevó a vivir esta experiencia. Pueden buscar sus redes o acercarse a sus parroquias para que puedan ver si ellos tienen esta actividad de ir a la peregrinación del Cerro del Cubilete y puedan vivir esta forma de expresión religiosa, y sobre todo puedan gritar Cristo Rey y vean por qué lo están gritando, que es lo importante, que conozcan. Y sobre todo que sientan, ¿no? Porque no es lo mismo gritar un Goya que un Viva Cristo Rey, la verdad. Totalmente de acuerdo. Así. Totalmente de acuerdo. Aunque amo mucho a la UNAM, amo más mi religión. Lo siento, así tocó. Y o sea, aparte de esto que estás diciendo, Luis, de eso de ¿cuál es el lema del escudo de la UNAM? Por mi raza hablará el Espíritu Santo. Exacto, nada más le quitaron el santo. Pero incluso actualmente yo estoy estudiando pedagogía. Uno de mis temarios va a ser Santo Tomás y San Agustín. Como parte de la enseñanza. Muy bien, de hecho, Platón y embarrada de Platón y Aristóteles también. Corregido y aumentado. Si no mal recuerdo, también en psicología, justo comparten el tronco. Sin albur. El trauma común, que acá también traemos eso, pero bueno. También andamos manejando lo que viene siendo el Sanagus y el Santotom. El Santomi. Son referentes filosóficos y teológicos, ¿no? No se explica la filosofía sin ellos. La filosofía moderna simplemente no
no existe si no está la medieval. Y más con este Santo Tomás, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, Santo Tomás es Aristóteles corregido, aumentado y cristianizado. Y que si quieren saber más de él, pues que nos sigan en los capítulos que subsecuentes, ¿no? Porque aquí pensamos quedarnos por mucho tiempo, así que síganos en todas las redes, por favor, denle like, suscríbanse, trátenos bonito, denle amor a este video. Exacto. Y nos vamos a ir mejorando y por ahí vamos a tener una pequeña sorpresita para los que se vayan suscribiendo. Hay ya una empresa que va iniciando, quiere patrocinar. Patrocinios. Sí, se llama Catolicarte. Ya hablé con el dueño y posiblemente va a haber unas pequeñas sorpresas, algunas playeritas que podemos regalar. Ya nada más pagan ustedes el envío y se les hará llegar, ¿no? Perfecto, pues algo más que quieran agregar, hermanos, ya para terminar esto y no alargarnos tanto, y también para que pues la gente vaya a descansar, a contemplar lo que hemos mencionado en este bonito podcast. Pues yo quiero decirles que justo el ser católico, como les dije, ya esta es la tercera vez, a veces nos va a costar sangre, nos va a costar que la gente nos mire extraño, que la gente nos diga mochos, en fin, todas estas cosas, pero al final pues vale la pena luchar por lo que quieres, siempre va a valer la pena y no vale, pues sí, no te puedes quedar con lo que la gente piensa, más bien dale gusto a Dios y al cuerpo que lo pide, ¿no? Entonces, pues nada, hay que seguirle dando gusto al cuerpo, entonces, pues a seguir viviendo la fe. Ok, yo igual, como para cerrar este capítulo de la cristiada, nada más hubo un trato por parte del embajador de Estados Unidos con México, de que le dijo a Plutarco Elías Calles, ¿sabes qué? Ya cálmate, ya bájale 2 rayitas a tu cotorreo, bájale de blanquillos porque se te está amarillando el pan. ¿Por qué? Cálmate, por favor. Porque de alguna manera estaba influyendo de manera económica. Entonces, cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, ¿no? Entonces, estaban los intereses económicos y fue la forma de que se aplacaron las aguas, pero duró 3 años, ¿no? Y más, porque las represalias continuaron contra algunas poblaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que hasta la fecha, ¿no? O sea, no puedes manifestarte tan libremente. Hay una cierta restricción. Una de ellas es que, de alguna forma, antes la Iglesia Católica no podía o no puede tener un canal de televisión de manera abierta, que ahora con los medios de comunicación, pues todos ya se van al Face, al YouTube y transmiten y ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, de alguna manera como que ha evolucionado esto y para bien, y muchas personas se puedan acercar a su fe por medio de los medios digitales. Sí, también, no sé, en este comentario muy serio que quiero hacer, pues ojalá que Benito Juárez y no sé, Lerdo y Plutarco estén ardiendo como pollos rostizados. Eso es todo. Gracias, Señor, con tu espíritu. Incéndialo, Señor. Gracias por permitirme este comentario serio. Mikey. Pues bueno, ya eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que el capítulo les haya gustado, esperemos que toda esta información sea valiosa, que el día de mañana ustedes digan, oye, escuché en Santos pero no tontos sobre la cristiada. Entonces, nada más por último, síganos en Facebook, búsquenos como Santos pero no tontos, en Facebook, en YouTube, en Instagram, YouTube, Spotify, ahí tenemos Hi-Fi, TokTok, Metroflog y Tinder. Síganos, denos like y coméntenos, participen con nosotros también, porque de esa forma sabemos nosotros si eso les está gustando, si tienen curiosidad por conocer algún santo. Viene el mes de septiembre y aunque no sea un santo patrio, pero se venera
a San Miguel Arcángel. Ay, luego, El luego mejor sacar el soldado de cobre, Dios. tú. El mejor soldado de Dios. Si quieren conocer su historia, o más bien lo que se dice de este arcángel poderoso, sabio, la espada del Señor, pues coméntenos y podemos platicar sobre él. Ok, perfecto. Excelente, Mikey. Jamás había visto a alguien echarse flores de manera tan maravillosa. Ni Oye, la, Mikey. ni la reina de las fiestas patrias avienta tantas flores como tú, Mike. Gracias. Es un don y una maldición. Muy Pero bien. amigos, pues, Pancho, despídenos, ya para irnos a cenar. Ok, perfecto. Pues queridos hermanos, no se olviden, suscríbanse en todas nuestras plataformas digitales y pronto va a haber muy buenas canciones. Todo es gracias a estos colaboradores, Miguel, Angelito, y por favor, síganos y por ahí van a ver empezar nuevas sorpresitas, ¿sale? Entonces no se pierdan el próximo capítulo honrando a los santos de nuestra querida patria mexicana, ¿sale? Esto fue Viendo, santos, cuídense. pero no tontos. ¡Viva Cristo Rey! Santos pero no tontos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Ahí nos estamos viendo, chicos. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!